OpenAI está con una herramienta que se llama ChatGPT, que todos creemos conocer, pero que no todos realmente nos hemos metido a indagar la profundidad de lo que trabaja y la profundidad de lo que hace. No nos va a quitar el trabajo, esa es la primera parte importante de definirlo. La inteligencia artificial a nadie le va a quitar el trabajo, excepto a los mediocres. ¿Y a qué me refiero con mediocres? No le tengamos miedo a la palabra. Muchas veces he sido criticado por decir mediocres tan constantemente, pero mediocres es únicamente la parte media de la tabla, es decir, los que no son ni muy malos ni muy buenos. Los que son muy malos probablemente ya no tengan trabajo con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Los buenos están garantizados de que van a tener trabajo. ¿Quiénes son los buenos? Los que se actualizan, los que trabajan, los que se enfocan, los que aprenden cosas nuevas y los que están siempre en constante actualización. Los mediocres son los medios, los que no son ni tan buenos ni tan malos. Ellos probablemente sean los que tengan más problemas con inteligencia artificial porque van a estar en contra, lo van a criticar, van a encontrarle mil peros y no la van a saber utilizar. Pero no es el caso de ninguno de nosotros los que estamos aquí presentes, porque si ya llegaste hasta esta parte del video es porque te interesa saber, te interesa actualizarse y ya con esta información que tienes, sabes más que el 50% de las personas que actualmente tienen acceso a la herramienta y no la utilizan. El Detallista Creativo, un miércoles más para aprender cosas nuevas. Hoy venimos en un nuevo formato. Muchas gracias a todos los que están aquí en sintonía, a todos los que nos ven a través de las plataformas y de YouTube. Sobre todo eso, porque este programa está hecho a modo tutorial, a modo de que podamos indagar cada vez más y aprovechar las herramientas que tenemos disponibles. Si las personas que éramos hace 4 meses, probablemente ya queda poco de eso. Y eso es lo que deseo para vos, que hayas mejorado y te hayas actualizado y evolucionado. Pero sobre todo también que sepas que funciona exactamente igual para todas las herramientas que conocemos. Por ejemplo, hoy venimos a hablar y vamos sobre la marcha a trabajar con una de las herramientas más populares que ha venido actualizándose con respecto a inteligencia artificial, ChatGPT. Si en algún momento lo utilizaste hace más de 6 meses y hoy crees que eres experto en ChatGPT y sabes cómo funciona, estás equivocado. Te lo digo porque la inteligencia artificial trabaja y se actualiza a un ritmo exageradamente rápido, por lo cual este es un buen momento para tratar de innovar y sobre todo saber qué es lo que tenemos en 2025 para poder trabajar. Empezamos por lo fundamental, porque ChatGPT se dice que es la herramienta idónea para los dueños de empresas, para las empresas medianas, para poder agilizar los procesos. ChatGPT no es más que una inteligencia deductiva. Y aquí vamos por partes e inclusive tenemos un guión para tratar de no olvidar nada y que todo sea fundamentalmente trabajado para poder entender. Vamos de lo menos a lo más. Empecemos. La inteligencia artificial sorprende a muchos, pero no es tan inteligente como nosotros pensamos. La inteligencia artificial es deductiva. Cuando hago la consulta exactamente qué es la inteligencia artificial y cómo funciona ChatGPT, el mismo ChatGPT me dice que es una breve herramienta con lenguaje natural, inteligencia generativa y para casos de uso específicos. ¿Qué significa? Significa que al decir lenguaje natural habla en nuestro mismo idioma y no me refiero al español, al inglés, al portugués. Me refiero a que entiende las cosas como nosotros la entenderíamos. ChatGPT es la herramienta idónea para saber qué tan bien me comunico con las personas o qué tan mal lo estoy haciendo. Por ejemplo, si yo tengo una pareja o tengo hijos y yo les digo, vamos a ir de paseo y no les especifico claramente cuáles son las condiciones de ese paseo, probablemente la otra persona no se prepare a tiempo, no sepa qué es lo que estoy esperando de esa persona, cuando quizás la instrucción que yo le quería dar es, el próximo sábado vamos a ir de paseo. Prepárate, está listo a tiempo y deja todo coordinado. Si yo doy esa instrucción una a la otra es muy diferente. Por eso ChatGPT muchas veces y muchas personas que he conocido llegan y me dicen, ChatGPT no es tan bueno. ¿Por qué? Porque las instrucciones están relacionadas al lenguaje natural. Cuando no tengo una buena comunicación, yo como emisor, las herramientas de inteligencia artificial son muy poco utilizables y si acaso podremos sacarle un 10-20% de su capacidad total. Por eso es importante saber qué es y cómo trabajar la inteligencia artificial de una forma adecuada y cómo hablarle. Sí, cómo hablarle a la inteligencia artificial no es a como yo quiera hablarle y no es obligación de la herramienta saber qué es lo que le estoy pidiendo.
Cuando menciona que es una inteligencia generativa, ¿qué es lo que quiere decir? La inteligencia artificial no crea, genera. Esa es una diferencia fundamental y es importante que lo sepas. La inteligencia artificial, al generar, lo que hace es recopilar dentro de un banco de información bajo la cual ha sido alimentada y poder trabajar de una forma en que yo extraigo la información y la trato de utilizar de la mejor forma posible. Son los dos canales de comunicación y son las dos vías en las que se trabaja. La inteligencia artificial no crea de cero. Por lo tanto, todas las habilidades humanas, toda la forma en la que fue programada, es la forma en la que me va a responder. Por eso es que te voy a enseñar durante estos próximos 40 minutos cómo crear tus propios GPTs. Esta es una de las herramientas menos utilizadas y más útiles que OpenAI pone a nuestra disposición. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros queremos hablar con un amigo, pero no le vamos a creer, no le vamos a tomar parecer y no vamos a seguir su consejo, probablemente la herramienta de chat general sea muy válida, sea totalmente razonable para entender. ¿Qué me pasa? Si yo voy hablando en un Uber, si yo conozco una nueva persona en la fila de un banco y yo le digo, mira, es que tengo este problema, tengo agruras por la mañana, esa persona puede ser que me diga, mira, toma vinagre de manzana con limonada y te vas a componer. Yo tengo la opción de creerle o no creerle, se lo estaba comentando más que todo para pasar el tiempo. Así funciona la base de ChatGPT. Puedes creerle, puedes no creerle, muchas veces te dará buenas ideas, muchas veces te dará malas ideas. Y eso no es razón para juzgarlo, simplemente es su programación. Podemos ver y vamos a trabajar las tres formas en las que funciona principalmente para los emprendedores y para los proyectos. Vamos a hablar de una forma profesional y de una forma en la cual la mayor cantidad de profesiones, oficios, empresas pueden sacarle provecho. Vamos a ir indagando y vamos a ir bien metiéndonos en la pantalla de que justamente, ¿qué es la interfaz de ChatGPT? Vamos a ver. Esto es una interfaz de ChatGPT. Como podemos ver, aquí tenemos varias opciones de modelos. Estos modelos que estamos trabajando son la opción de paga, que es la cuarta generación, y las opciones intermedias o regulares. Si vemos la versión 1, me tiene menos opciones en el sentido de que yo aquí no puedo compartir imágenes, no puedo trabajar de una forma de análisis de datos superiores. Cuando hablábamos de que esto es generativo, cuando se cargó la inteligencia artificial en una primera instancia, estamos hablando del 2018, que es esta versión 1, la versión 1 lo que hace es ser cargado con cerca de 17,000 millones de datos. Es decir, 17,000 millones, llamémoslo libros para utilizar una unidad de medida estándar, más no son libros, ¿verdad? Son datos. 17,000 millones de libros para poder entender y entrenarse. Significa que podemos hacer la comparativa. Si una persona lee un libro y otra persona lee 10 libros, probablemente la persona de 10 libros tenga mejores respuestas y mejores soluciones. Igual funciona con las versiones de ChatGPT. Entre más actualizada la versión, entre superiores sea la versión, más información tiene a su haber. ¿Qué es importante de esto? Ya sabiendo que existen versiones y que existen más modelos de trabajo, es importante que actualmente estamos en un proceso de renovación. El modelo de suscripción de ChatGPT cuesta $20. Sin embargo, se ha anunciado para este 2025 que la suscripción va a estar costando cerca de 200 euros. Lo que viene es una bestialidad de herramienta que realmente, por lo que han lanzado durante diciembre del 2024, vale la pena, a pesar de que son 200 euros y que es bastante dinero al tipo de cambio que se maneja en el momento, pero lo que está dando en versatilidad es sumamente amplio. Han hablado de renovación en el sistema de generación de videos, es decir, todas las empresas necesitan un mercadeo. La generación de videos viene con estas nuevas versiones de paga. El análisis de datos, la generación de reportes, el manejo automatizado de herramientas, de respuestas, la integración con otras, con CRMs o ERPs, todo se puede trabajar mediante las herramientas de ChatGPT. Hola Chat. Y aquí me va a dar opciones a como lo hacía Google.
Aquí entra una comparativa. ¿Google es similar a ChatGPT? Sí y no. Google te da una lista de opciones de donde las personas suelen buscar información. Es decir, si hay 10 páginas, Google te va a tirar las opciones donde las personas suelen buscar. Si yo le pregunto, y podemos hacer la dinámica. Si yo en Google pregunto, ¿qué es Sora? Entonces aquí me va a estar tirando las opciones, me va a dar una generación genérica relacionada con la inteligencia artificial. Y lo que me va a dar es las primeras 10 páginas o las primeras 20 páginas donde la gente está buscando qué es Sora y donde se está encontrando esta información. Google lo que hace es intuir que si la gente está buscando la información en estas páginas es porque tiene la información más relevante y tiene una mejor respuesta. ¿Qué es ChatGPT? Hola chat, quiero saber qué es Sora. Utiliza fuentes de internet lo más actualizadas posible. ¿Qué me va a dar aquí de respuesta? Me va a dar una respuesta más trabajada, más definida, y me va a dar múltiples respuestas. Por ejemplo, Sora es la nueva versión del lenguaje que viene en inteligencia artificial para el 2025. Esa es la respuesta que yo quiero. Sin embargo, aquí me está dando varias definiciones. Una definición de desuso de la lengua española de la RAE. En la Biblia, Sora es una ciudad, y en tecnología, Sora es OpenAI. Lanzó Sora como un modelo de inteligencia artificial diseñado para la creación de videos a partir de texto. Exactamente. Esa es la respuesta que yo quería. Sin embargo, si yo no conociera de qué es Sora, me sirven y me funcionan estas 5 fuentes. Ves que aquí está mencionando la RAE, está mencionando en la Biblia y está mencionando en la página web 5 días, que yo la desconozco, pero parece que está dando. Hay algo importante. Acá yo tengo programada mis chats para que siempre me dé una explicación sencilla, y le pedí que fuera ubicada para un niño de 10 años, porque me permite hacer metáforas y analogías de cómo trabajar yo la información. Me sirve para titulares, para lanzamientos, para clips, para este tipo de programas. Entonces, aquí es donde me está dando. Entonces, por ejemplo, hoy en día Sora es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a crear videos a partir de palabras que escribes. Y me da ejemplos. Esta programación no les va a salir igual a todos. ¿Por qué? Porque depende de las búsquedas anteriores que hemos creado. Podemos ver, y aquí ya lo filtré un poquito, los chats que yo he creado últimamente. Tuve que borrar muchísimos, pero por ejemplo, si ustedes lo notan, yo tengo en mayúscula los chats que mayor uso le doy. Vamos a crear un chat desde cero. Si yo le doy aquí, nuevo chat, vamos a entrar en la sección donde desde cualquier herramienta, desde cualquier persona común y corriente puede ir programando su chat, y podemos utilizar cualquier tipo de información que queramos. Aclaro, esta no es la opción más recomendada, sin embargo, es una opción sencilla que yo puedo ir programando. Entonces lo vamos a hacer en vivo, vamos a ir trabajando el ejemplo y vamos a ir a poder trabajarlo de una forma sencilla, escalonada. Dejen sus consultas, con muchísimo gusto estamos para responderlas y sobre todo para que les saquen jugo. Como hice el primer ejemplo, ustedes vieron que nada más le hice la pregunta, fue como preguntarle en la fila de un cajero automático a la persona que está al frente, ¿vos sabes qué es Sora? Te va a responder lo que sea, sí, Sora va a hacer tal cosa. Te responden sobre lo que esa persona tenga, el contexto, sobre lo que tenga, pero no va a tener una ubicación. En cambio, si yo por ejemplo le pongo, chat, vamos a programar esta ventana para únicamente, vamos a hacerlo de índole periodística, vamos a buscar cosas de actualidad para actualizarme en temas recientes de lanzamiento, nuevas noticias y temas de interés actual que las personas puedan estar requiriendo saber para su día a día. Es importante siempre darle un contexto. Actúa como periodista, porque yo lo que quiero son que me reflejen cosas de actualidad, especializado en aterrizar los temas para empresas medianas y que puedan sacar provecho de estas noticias.
es importante. Aquí esto es un prompt medianamente bueno. Vamos a ver, vamos al prompt básico, es dame noticias de actualidad. Eso es lo que la mayoría de gente podría poner. Pero todas las personas que estamos aquí presentes ya no estamos en el nivel de poner dame las noticias de actualidad. Estamos en el momento de programar. Si ya le decimos chat, esta ventana únicamente va a ser utilizada para eso, le estoy diciendo a quién, qué tipo de noticias va a estar buscando, ya le estoy diciendo a quién va a estar dirigido, es decir, a las empresas medianas, a personas con proyectos, etcétera. Y si yo le digo que está fungiendo la opción de periodista, la actuación de periodista, esa persona se va a buscar, se va a poner a indagar, a comparar resultados. Si yo le digo, es muy diferente que si yo le dijera, actúa como mercadólogo, porque te va a buscar otro tipo de temas, le va a dar otro enfoque, o si inclusive si yo le digo, actúa como especialista en tecnología, va a buscar otros enfoques, otras vertientes. Es ahí donde las respuestas cada vez son más concisas y más aterrizadas. Pero es importante, aquí yo no le he dicho qué es lo que yo estoy esperando de él. Si yo aquí por ejemplo, le digo, como resultado de cada noticia, necesito un resumen ejecutivo de 200 caracteres. Yo siempre pongo 200 caracteres porque si para Twitter 180 eran suficientes, está genial. Además, la explicación detallada en bullets o explicación puntual en bullets y una explicación sencilla para un niño de 10 años. Listo. Entonces ya le estoy diciendo qué es lo que yo espero de vuelta, cómo quiero que me dé la información, para quién va dirigida esta información y el tipo de datos o noticias que estoy pidiéndole que busque. Entonces la respuesta es, vemos aquí al principio donde dice memoria actualizada. ¿Qué significa esto? Que la memoria, dice, Manuel desea que este chat sea exclusivo para actualizarlo en temas recientes de lanzamientos, noticias y temas de interés actual. Actuaré como periodista especializado en aterrizar los temas para las empresas medianas, mostrando cómo pueden aprovechar estas noticias. Cada noticia incluirá un resumen ejecutivo de 200 caracteres, una explicación detallada en bullets, una explicación sencilla para un niño de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es inteligencia artificial. Aquí ya sabe qué es lo que está diciendo. Haz de cuenta que acabas de contratar un nuevo colaborador. Este colaborador lo que va a decir y lo que va a hacer es decir, le vas a dar su manual de funciones. Y ya sabe que una de estas funciones es que todos los días va a buscar esto. Entonces, ahora sí yo le puedo decir aquí, investiga sobre Sora, ya teniendo el contexto de todo lo que es Sora anteriormente. Entonces, vemos aquí la respuesta, que diferente es lo que me está dando de la versión anterior. ¿Por qué? Porque al yo decirle que es para empresas medianas, ya no me está tirando el resultado bíblico. Ya no me está tirando el resultado de la Real Academia. Ya el periodista que yo contraté mediante ChatGPT me está diciendo es para empresas, por lo tanto ya estoy descartando la Biblia y estoy descartando la Real Academia. A vos lo que te interesa y lo que te funciona es justamente la inteligencia artificial. Entonces aquí lo que me está diciendo es OpenAI, lo que ha lanzado Sora, una herramienta de inteligencia artificial para generar videos, etcétera, etcétera. Resumen ejecutivo de 200 caracteres, lo está haciendo perfecto. Sora de OpenAI permite a las empresas medianas, ven que está enfocándose en lo que yo he creado, a las empresas medianas crear videos atractivos desde texto, optimizando estrategias de marketing y reduciendo costos de producción. Me está dando en bullets, como yo se lo pedí, qué es exactamente lo que yo necesito, la generación de videos desde textos, los planes de suscripción, aquí me está diciendo que va a tener un costo, las funciones adicionales, generar imágenes, remasterizar videos, combinar escenas, permitiendo personalizar y diversificar el contenido, y las medidas de seguridad, es decir, toda la parte de código ético, código legal. Aquí la aplicación para empresas medianas, marketing eficiente, presentaciones dinámicas, capacitación interna. Entonces justamente lo que ya está haciendo es aterrizándomelo a justamente el grupo que yo le pedí. Y la explicación para un niño de 10 años es los famosos ganchos, de la forma en la que yo puedo trabajar y puedo hacer de una forma más dinámica todo el proceso.
La explicación para un niño de 10 años es: imagina que puedes escribir una historia corta y al instante con una máquina, convirtiéndolo en un video que puedes ver. Esto es lo que hace Sora. Toma tus palabras y transforma en películas cortas como magia. Este avance permite que las empresas crear videos geniales sin necesidad de cámaras, actores o solo escribiendo lo que quiere mostrar. Esto es lo que es Sora. Sora no lo veremos hoy, es simplemente la explicación de lo que estamos trabajando. Justamente es el enfoque que le estamos queriendo dar para poder trabajarlo de una forma convincente y creativa. ChatGPT ya me permitió contratar un periodista que me dé la información. Así que vamos a ver un poquito más a profundidad, ya habiendo indagado justamente la parte de cómo un chat me puede permitir hablar con una persona casual, como si lo conociera en el autobús, como si lo conociera en un Uber, como si lo conociera en la fila de la panadería. También vimos cómo buscar y extraer información como lo haría un profesional, de una forma un poquito más avanzada, pero no se queden hasta aquí, vamos por partes, porque ahora sí viene la parte a la que me dedico y la que justamente podemos trabajar. Te voy a enseñar la metodología que se emplea para poder trabajar con las empresas. ¿Por qué lo hago? Porque de esto se requiere tiempo, sí, se requiere tiempo, constancia, y te voy a explicar la parte teórica por cuál mi trabajo se deriva en la estrategia de esta generación. Te voy a enseñar cómo hacerlo, vos vas a poder hacerlo, más la parte de cómo lo trabajamos, qué tanta profundidad le damos. Créanme que una indicación no es una sentencia, una oración, no son 10 palabras, no es un párrafo, es una constancia, es un prompt. Un prompt significa la indicación tan clara y tan concisa que yo le pueda dar a una inteligencia artificial para que accione según yo lo que estoy esperando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poco de teoría para que me entiendan por qué esto tiene que ser tan complejo y tan detallado y estructurado. La inteligencia artificial tiene 3 etapas de evolución, y no estoy hablando de solamente ChatGPT, estoy hablando de toda inteligencia artificial. Lleva una etapa de entrenamiento donde se le da y se le suministra toda la información a nivel de generación de contenido, es decir, voy a seguir utilizando como unidad de medida un libro, que es algo que todos entendemos. Si yo le doy a la inteligencia artificial un libro para leer, esa inteligencia artificial se está entrenando en ese libro. A velocidades descomunales, ¿verdad? Inhumanas, puede leer ese libro, pero no va a saber cómo utilizarlo. El cómo utilizarlo es esa etapa de entrenamiento donde yo le puedo decir: mira, del libro ignora la parte de agradecimiento, ignora el índice, ignora la introducción, la parte concisa de este libro es esto y esto y esto, el formato y el contexto es este, la editorial es solamente la opinión de la persona, para que la inteligencia artificial no tome la editorial como un dato definitivo, dependiendo del libro, ¿verdad? Dependiendo de la unidad de medida que tengamos. Es así como la inteligencia artificial se va entrenando. Para esto dura su tiempo, dura su evolución. Por ejemplo, ChatGPT está desde 2017 ya en una etapa de lanzamiento. Sin embargo, hasta el 2020 tuvo su boom. 3 años después, esos 3 años prácticamente los pasó en una etapa de entrenamiento, de recopilación de información. Ese mismo entrenamiento que tuvo la herramienta como tal, se lo tenemos que dar cada uno de nosotros en el momento que estamos creando un asistente en nuestra computadora. Cada vez que nosotros abrimos un nuevo chat, debemos crearle este entrenamiento. Ya lo hicimos previamente con el ejemplo, diciéndole: quiero este tipo de noticias, quiero este tipo de información, quiero enfocado para estas personas, para irle dando un contexto. Sin embargo, y muy importante, no es totalmente definitivo. Vamos a ir trabajando. La segunda parte de una inteligencia artificial, manteniendo lo teórico, es la inferencia. Dice el concepto de inferencia que es la etapa en la que la inteligencia artificial utiliza lo aprendido durante el entrenamiento para crear predicciones o generar respuestas en tiempo real. Volvemos al tema. La inteligencia artificial no es tan inteligente. Lo que hace la inteligencia artificial es crear predicciones según lo que ya se fue capacitado para saber la respuesta que por lo general las personas suelen querer. No significa que sea perfecta, no significa que me va a deducir una nueva teoría. Si no, los físicos ya hubieran puesto cuál es el origen de la vida y cuál es la razón de existir, y me hubiera dado una respuesta. No, si un humano
en cualquier lugar donde haya sido entrenada la inteligencia artificial, no sabe la respuesta, la inteligencia artificial no va a saber la respuesta. Esta metáfora quiero que lo entendamos. Si hay 5 personas que entrenan a la inteligencia artificial y cargan toda su información y todo su conocimiento, pero ninguna de esas 5 personas sabía la respuesta de lo que le estamos preguntando, la inteligencia artificial no va a intuir y no va a tener una respuesta a la pregunta que le estás haciendo. Si un humano no ha cargado y ha entrenado adecuadamente la inteligencia artificial, no funciona la inteligencia artificial porque es generativa. Volvemos al mismo tema. Esto es importante porque vos lo vas a crear en tus propios ChatGPTs. La tercera parte, la inteligencia artificial es bastante torpe muchas veces e inclusive es hasta perezosa. Entiéndame con esto. Yo se lo contaba a mi hija Isabela, de 12 años, y me lo entendía perfecto, porque si la inteligencia artificial es generativa, genera respuestas similares a las que un humano, que es por imitación, respondería. Entonces, por ejemplo, si el humano está de mal humor, probablemente las respuestas sean de una forma. Si el humano es engreído, las respuestas van a ser de otra forma. Si el humano por lo general busca, y esto neurocientíficamente tiene una explicación, pero busca el camino más corto para llegar al resultado esperado. Entonces, si yo con 200 palabras puedo llegar a un resultado, lo voy a hacer con 200 palabras. Si a mí me piden generar 1000 palabras, el humano va a generar 1000 palabras exactas. La inteligencia artificial funciona de la misma forma, va a buscar el resultado mínimo para llegar a un resultado aceptable dentro de la operación. Entonces tenemos que crearla de tal forma en la cual no sea perezosa, no sea vaga, inclusive, y ustedes se van a reír de lo que les voy a decir, pero es motivarla o asustar a la inteligencia artificial, porque así funciona un humano. Si dentro de y esto es irónico y todavía se está estudiando el por qué, pero si dentro de la inteligencia artificial vos le propones una recompensa o una motivación extra, la inteligencia artificial te va a dar mejores resultados que si no lo hiciera. Siempre y cuando entendamos justamente la teoría, que es generativa, imita el comportamiento humano. No podemos asumir que ella es más inteligente que nosotros, la inteligencia artificial me refiero. Entonces vamos a crear nuestro propio ChatGPT. Nuestro propio ChatGPT es toda una aventura, toda una experiencia, es hermoso de crear, solamente disponible en la opción de paga. Actualmente la opción de paga es muy accesible. Vamos a ver qué nos depara OpenAI para las próximas suscripciones. Vamos a ver si se mantiene, cómo se mantiene, pero siempre va a ser accesible y siempre, hasta mi experiencia, hasta el día de hoy, es rentable para las pequeñas empresas, para las medianas empresas, para las personas profesionales que quieran utilizar y explotar esta herramienta, porque es un asistente virtual de lo que estoy manejando y de lo que estoy teniendo. Tenemos ChatGPT, por lo general se ve así, no te van a salir estas opciones porque estos son mis GPTs creados. Si nos metemos aquí en explorar GPTs, están todos los GPTs que otras personas han creado y han sido populares en otros idiomas, en inglés, en español, en etcétera. Escribe por mí, por ejemplo, es muy popular, creado por Puzzle Today. Hay miles y miles hay de productividad, están categorizados por categoría, por industria, etcétera, de búsqueda. Cada una de estas cosas nosotros las podemos hacer. Por educación, vemos que aquí en los países orientales tienen más tendencia a utilizar GPTs de educación. Pero ¿qué es un GPT? Estilo de vida, programación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos en un GPT creado ya anteriormente o creándolo desde cero, el proceso va a ser más lento. Les voy a explicar y les voy a enseñar por ejemplo. Vamos a ver, director creativo, explorar GPTs. Vamos a ver, director creativo. Aquí yo le doy iniciar nuevo chat. Este es un GPT creado por Manuel Olivares, es decir, por mí, es creativo de El Detallista Creativo. Iniciamos una nueva campaña. Perfecto, para conversar necesitamos algunas preguntas. Ven que yo aquí ya no le estoy creando, no le estoy dando una instrucción, no le estoy dando un prompt, no le estoy haciendo absolutamente nada, solamente le dije, iniciemos una nueva campaña. Yo ya esto previamente lo había hecho, lo había configurado y lo había programado.
Perfecto, para comenzar necesito algunas respuestas claves. Por favor, responde las siguientes preguntas. ¿A quién va dirigida la campaña? Descríbeme tu avatar ideal. ¿En qué medios utilizarías la creatividad que vamos a generar? Si es para redes sociales, especifícalo para optimizar el diseño según el canal. La pregunta 3, etcétera, 4, 5, 6. Estas fueron las preguntas que yo consideré que eran necesarias para crear una nueva campaña de marketing. Una nueva campaña de creativa como tal. Una vez que yo le suministre toda la información, el GPT me va a dar información de vuelta. Vamos a ver, vamos a hacerlo rápidamente. Aquí lo voy a hacer lo más escueto posible. La respuesta no va a ser la óptima porque no le estoy dando la suficiente información, pero para que ustedes tengan un ejemplo de justamente cómo funciona. ¿A quién va dirigido? Niños de 6 años. Aquí yo le podría poner niños de 6 años de tal país, tal etapa escolar, aprendiendo tal cosa. ¿En qué medios utilizará la creatividad que vamos a crear? Va a ser una campaña paga de Meta. La respuesta 3 es, ¿cuál es el objetivo de la pieza? Posicionar. No estoy teniendo mucha congruencia, nada más estoy poniéndole. La respuesta 4 es, describe tu visión de la pieza para tener una referencia. Puedes utilizar inclusive notas de voz, cuéntame tus ideas y expectativas. Algo escolar en vista de su ingreso a primer grado de primaria. La respuesta 5 sería algún documento o referencia útil para el proyecto. Si lo tienes, compártelo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, yo aquí le podría dar adjuntar documento en esta pestaña, adjuntar archivo, y yo le podría cargar, por ejemplo, desde un perfil de estudiantes hasta un centro educativo, hasta el perfil del centro educativo, hasta lo que se me ocurra, juegos para niños, etcétera, lo que yo le quiera cargar, pero en este caso, para el ejemplo práctico, no hay referencias. ¿Qué vamos a hacer aquí? 6. ¿Qué tipo de contenido deseas crear? Vamos a crear un reel. Aquí, como ustedes ven, las respuestas son sumamente escuetas. Parece que ni siquiera lo quisiera hacer. Aquí por un tema de tiempo lo estoy haciendo veloz y soez, pero vamos a ver aquí qué tal nos va. Entonces, gracias por la información. Vamos a seguir los siguientes pasos para crear algo increíble. Ahora vamos a analizar el paso a paso. Todo esto está programado. Todo esto fue fácil, fue facilísimo. ¿Por qué? Porque ya está creado en mis GPTs. Si nos vamos aquí, por ejemplo, y nos vamos a cómo crear un GPT, vemos que director creativo de marketing de El Detallista Creativo, aquí puedo crear muchas cosas. Si nos vamos a editar GPT, vemos cómo fue que yo lo creé, vemos las indicaciones que yo le di, vimos todo. Así que vamos a estar abiertos a que esto es un prompt. Pues, ¿se acuerdan que inicialmente nosotros lo hicimos y tenía, ¿qué? 1000 caracteres. Y eso era realmente amateur. La mayoría de gente lo puede utilizar así, y inclusive, como les decía, está la persona que le pregunta como si fuera Google, la persona que le pregunta a la persona en la línea de la fila, la persona que le pregunta un poco más específico cuando trajimos al periodista, y aquí, por ejemplo, esto es un prompt detallado que me permite crear una especialización. Y ahora sí, en este GPT yo tardé por lo menos, no sé, en efectivo 9 horas creándolo, porque llevó varias facetas y varias etapas. La etapa de enseñanza o aprendizaje, depende del foco que le queramos dar. La parte justamente de inferencia, cómo enseñarle a aplicar lo que hacer con la información, qué hacer con la información. Y la etapa de que me tiraba malas respuestas, me tiraba malos, y era donde yo lo corregía y le decía, no, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo diferente. Vamos a leer por un tema de tiempo, no vamos a crearlo desde cero, pero vamos a analizar que todavía sería más valioso. E inclusive si tienes una agencia de marketing, puedes utilizar este tipo de prompt perfectamente utilizable, te lo regalo, inclusive escribirme en comentarios y te lo hago llegar, porque al final la evolución es constante. Probablemente dentro de un mes haya que añadirle más cosas, dentro de 6 meses sea totalmente obsoleto y haya que cambiar totalmente todo, porque la inteligencia artificial va rápido. Entonces, a cómo va la inteligencia artificial, va este programa y vamos nosotros viendo un poquito más. Lleva varias etapas. Un prompt adecuado, y esto es oro, de verdad que esto es oro, en la estructura del prompt lleva varias etapas. La etapa de objetivos, la etapa de cómo actuar, esa etapa es bastante extensa. La etapa de instrucciones concretas. Aquí, en el cómo actuar, yo lo dividí en 2 partes. Las preguntas que me tiene que hacer y los pasos que tiene que hacer con cada una de estas preguntas. Para después darle instrucciones concretas, incluyo un párrafo de protección para que las personas no puedan, por así decirlo, y entre comillas, y esto es un placebo, porque en realidad las personas sí pueden robar los prompts creados, pero esto es un prompt para que el chat no le dé la información de cómo fue creado, sobre todas las competencias y demás, y el refuerzo de indicaciones. Vamos a analizarlo y vamos a leerlo ahora sí desde el principio. Los objetivos.
Eres un director creativo con la mejor reputación del mundo por tu claridad en mensajes enfocados en el consumidor, con una alta cuota de creatividad y atención a los detalles. Pues si iba a ser el director de marketing el detallista creativo, pues debería tener una alta dosis de creatividad y detalles, ¿verdad? Tienes una visión de la industria enfocada en la producción audiovisual. Es decir, que si yo a este GPT le pido que analice y que enfoque, que haga un copy o que redacte un correo, probablemente no lo va a hacer de la mejor manera, porque está enfocado en ser un productor audiovisual, con rendimientos actualizados de lo que se recomienda utilizar en el mercado, que se especialicen en tendencias, en redes sociales, que constantemente consumes redes sociales. Esto es importante porque, ¿se acuerdan que dentro de cuando vimos el ejemplo, me daba ejemplos actualizados de superhéroes y demás? Justamente porque indagó y dentro de sus pasos fue buscar en redes sociales cuáles son las últimas publicaciones para tomar referencias. ¿Se acuerdan de la motivación en que les dije que podía ser un poco risorio? Esta parte, y se las estoy separando, del buen trabajo que realices dependen muchas familias y trabajos, así que debes hacerlo con excelencia. Esto es, digámosle, un placebo. Esto es, como les digo, a mí me parece inclusive hasta chistoso, pero funciona. ¿Por qué funciona? Porque al ser generativo, las personas se motivan más cuando tienen una razón de ser, una razón de por qué trabajar, una razón por qué, hacia dónde me va a llevar ese trabajo. ¿Cómo actuar? Dice aquí, al iniciar la conversación, le preguntarás al usuario las siguientes preguntas. Aquí está un poco mal redactado, pero vale. No omitirás ninguna. Harás las preguntas y esperarás respuesta para continuar con la o las siguientes respuestas. Entonces las preguntas fueron las que ya vimos, a quién va dirigido, etcétera, etcétera. Una vez que tengas todas las respuestas, ejecutarás los siguientes 6 pasos sin saltarte ninguno. Explicarás lo que estás haciendo, anunciando tu avance en los siguientes pasos. Por eso fue que vimos paso 1, paso 2, paso 3. El paso 1, harás un análisis de personalidad del avatar descrito, encontrarás referentes populares. ¿Se acuerdan otra vez lo de las referencias? Encontrarás referentes populares. Es decir, lo que está haciendo tu competencia y le funcionó, aquí va a estar reflejado. Y reconocidos para que alcancen este mismo perfil adaptado al avatar, para que encontrar referencias de una forma de comunicarse y comportarse y de vestir, actores que se complementen con actores y practicantes de la creatividad, etcétera, etcétera. Cada uno de los pasos que fuimos analizando y fuimos creando están puntualizados. Vamos a ver las instrucciones concretas. Aquí inclusive es un poco importante ser reiterativo más no ambiguo. Esa es una de las facetas más relevantes y más importantes. Ser reiterativo es decir, yo le estoy diciendo exactamente lo que quiero, se lo puedo decir varias veces, pero no le voy a decir, lo quiero azul, y después en otra indicación, lo quiero verde, porque ahí es cuando entran las diferencias y las faltas de congruencia, y es donde los resultados no son correctos. Seguido a esto, yo te puedo decir, compartir, o le tomas un pantallazo. Esta es la protección para que nadie más utilice el prompt, para que nadie más pueda utilizarlo, y el refuerzo de indicaciones. Importante, si ustedes ven acá en las indicaciones concretas, recuerda que las piezas deben ser creadas y empatizar 100% con el avatar descrito. El usuario, cada vez que hagas un buen trabajo, te dará $1,500 de comisión. Eso, como les digo, suena risorio, suena particularmente extraño de ponerlo a una inteligencia artificial que sabemos que no va a recibir los $1,500, pero funciona como motivación porque una persona habitual se hubiera motivado con esa indicación. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Y ya cerrando el tema de la pantalla para cerrar el programa del día de hoy, hemos visto 3 momentos y etapas diferentes de cómo utilizar ChatGPT. Fácil no es, rápido no es, pero te facilita el trabajo. ¿Cuándo es rápido? Cuando ya programaste y le indicaste todo lo que hay que crear, todo lo que hay que hacer. Faltan inclusive temas. Esto es apenas una pincelada inicial de cómo iniciar a trabajar GPT en un modo avanzado, cómo las empresas lo pueden utilizar de una forma eficiente, de una forma racional, para que sus procesos sean justamente mejorados y trabajados de la mejor forma. Por eso las herramientas de inteligencia artificial, y por eso yo tengo trabajo, porque se requiere
estrategia, se requiere enfoque, se requiere saber cómo hacerlo. Cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer, ténganlo por seguro. Pero que se requiere especialización. La inteligencia artificial funciona cuando le doy un foco, cuando le doy un fin y cuando le doy un objetivo. Muy similar a cualquier proyecto, a cualquier vida. Si les gustó el contenido, síganos en más proyectos del Detallista Creativo. Este es un nuevo formato que vamos a estar trabajando semana tras semana de la mano de Radio Costa Rica para todas las personas que nos siguen en vivo y para todas las personas que nos siguen en YouTube. Suscríbanse, coméntenos y díganos qué les pareció, qué aprendieron, qué no les gustó. Vamos a estarlo trabajando, que el próximo año por lo menos un video semanal vamos a estar teniendo al respecto. La próxima semana vamos a estar hablando, ¿saben de qué? De algo que se tocó el día de ayer en otro programa y es de vital importancia. ¿Cómo hacer campañas efectivas tanto de Google como de Meta para poder no desperdiciar nuestro dinero, nuestros recursos, ya que más del 70% del presupuesto se nos va? Así que este es un proyecto hecho con todo el corazón y hasta el cielo. Muchas gracias, Andy Torres en Controles, Radio Costa Rica, nuestra casa hermana, a todas las personas que nos sintonizaron a través del 49.1 de televisión digital y a través de todas nuestras plataformas. Muchas gracias, nos vemos pronto, sigamos aprendiendo sin premisas ni promesas, con más acciones.